Buenas noches, doctor, compañeros. El tema que vamos a tratar el día de hoy es salmonelosis. Debido a su importancia para el estudio, vamos a realizar una breve introducción. Introducción. Es una bacteria que pertenece a la familia Enterobacteriaceae, formado por bacilos gram-negativos, anaerobios facultativos, con flagelos y que no desarrollan cápsula ni esporas. Son bacterias móviles que producen sulfuro de hidrógeno. Fermentan glucosa por poseer una enzima especializada, pero no lactosa, y no producen ureasa. Se transmite por contacto directo o contaminación cruzada durante la manipulación, en el procesado de alimentos o en el hogar, y también por vía sexual. La salmonelosis constituye un grupo de infecciones producidas por bacterias del género Salmonella, adquiridas por la ingestión de alimentos o bebidas contaminados. Se caracteriza por estado febril asociado a manifestaciones gastrointestinales, diarrea y dolores abdominales moderados o severos. Código CIE-10. Otras infecciones derivadas de la salmonela da 5 subdivisiones: A020, enteritis derivada a salmonela; A021, septicemia debida a salmonela; A022, infecciones localizadas debida a salmonela; A028, otras infecciones especificadas por debidas a la salmonela; A029, infecciones debidas a salmonela no especificada. Definición. La salmonelosis constituye un grupo de infecciones producidas por bacterias del género Salmonella, adquiridas por la ingestión de alimentos o bebidas contaminados. Se caracteriza por estado febril asociado a manifestaciones gastrointestinales, diarrea y dolores abdominales moderados o severos. Criterios de diagnóstico. Dadas las diversas manifestaciones clínicas, la confirmación del diagnóstico requiere métodos microbiológicos que permitan el aislamiento e identificación del microorganismo, así como pruebas serológicas que permitan la tipificación de los mismos o el reconocimiento de anticuerpos específicos con el suero en los pacientes. El mielocultivo. El cultivo del aspirado de médula ósea se considera como el mejor método para el aislamiento de la salmonela en fiebre tifoidea y paratifoidea. Aunque el procedimiento produce molestia, en general es bien tolerado y los cultivos son rápidamente positivos, tomando en cuenta que debe ser practicado por personal con experiencia. Clasificación. Dentro de la clasificación de la salmonela tenemos 3 principales grupos. La salmonella Coeleriaceus corresponde a un solo serotipo, la salmonella typhi, que también corresponde a un solo serotipo, y la salmonella enteriditis, que engloba 6 serotipos: grupo A, grupo B, grupo C1, grupo C2, grupo D y grupo E1. Manifestaciones clínicas. Se pueden agrupar en 4 grandes síndromes clínicos: gastroenteritis, bacteremias, fiebres entéricas, infecciones localizadas. Gastroenteritis es lo más común en las infecciones por salmonela. Clínicamente es indistinguible de las gastroenteritis producidas por otros patógenos gastrointestinales. Casi todos los serotipos de la salmonela del grupo 1 pueden producir gastroenteritis. Aproximadamente 48 horas después de la ingestión de alimentos o el agua contaminados, se puede iniciar un cuadro de dolor abdominal acompañado de vómito y diarrea, y que pueden variar en intensidad y volumen, usualmente en cantidad moderada y acompañada de sangre o moco, y en tenesmo renal. En la mayoría de los casos hay fiebre entre 38 y 39 grados. Pueden aparecer otros síntomas generales como cefalea y mialgias. Fiebres entéricas. Dentro de las fiebres entéricas, la fiebre tifoidea es la más conocida y la más severa. Es producida por la salmonella typhi. Síndromes menos severos, conocidos como la fiebre paratifoidea, son producidos por la paratyphi A. La fiebre tifoidea es la enfermedad grave, caracterizada por cuadro clínico de fiebre, postración, cefalea y manifestaciones gastrointestinales, que incluyen dolor abdominal difuso y estreñimiento o diarrea. Tiene un periodo de incubación de 21 días.
y sus manifestaciones clínicas es clásico dividirlas en semanas. Periodo inicial, de aproximadamente una semana, caracterizado por la aparición de fiebres progresivas y escalonadas, asociadas a cefalea intensa, anorexia y astenia. El segundo periodo corresponde a la segunda y tercera semana. Los síntomas se acentúan y la fiebre se estabiliza y es continua. La cefalea permanente no cede con analgésicos. El estado de conciencia se altera y el paciente entra en un estado de sopor. Con frecuencia se observan signos meningios, presenta diarrea intensa y aparecen signos de deshidratación. El examen del abdomen muestra dolor a la palpación, distensión y peristaltismo aumentado. En el 50% de los casos se pueden observar hepatosplenomegalia. Tratamiento. Atención prehospitalaria. El objetivo debe ser mantener al paciente en reposo con hidratación y equilibrio electrolítico, lo cual puede hacerse por vía oral. No debe administrarse aspirina por el riesgo de producir hipotermia profunda o hipotensión. Para el control de la fiebre se aconseja utilizar acetaminofén o paracetamol. El uso de antidiarreicos debe hacerse con cautela, pues la falta de motilidad intestinal puede llevar a la perforación del mismo, y se debe evitar la administración de laxantes y enemas. Tratamiento hospitalario. Antimicrobiano. Las quinolonas o fluoroquinolonas constituyen en la actualidad la medicación de primera elección en el tratamiento de fiebre tifoidea, administradas por vía oral o vía parenteral. Han demostrado ser muy activas contra la mayoría de las salmonelas. Ciprofloxacina, 500 miligramos 2 veces al día, vía oral o intravenosa durante 10 días puede ser una buena alternativa. Trimethoprim puede ser utilizado para el tratamiento de fiebres entéricas, sin embargo sus resultados son variables, en dosis de 5 miligramos por kilogramo peso al día, cada 6 horas por 10 a 14 días. Y las cefalosporinas de tercera generación, en particular la ceftriaxona, se considera también buena alternativa para el tratamiento de fiebre tifoidea en dosis de 2 gramos al día intravenosa, por 10 a 14 días. Educacional. El paciente tiene la obligación de saber sobre su condición de salud. El personal de salud que lo asiste está en la obligación de informarle. Información. La información deberá ser proporcionada solo al paciente, más no a los familiares. Esto siempre y cuando el paciente esté consciente y sea mayor de edad. Deberá cumplir entre los 18 y 65 años de edad y que no tenga alguna enfermedad mental. De no serlo así, se elegirá un representante del mismo que deberá ser en primer orden de consanguinidad, ya que el representante elegido será el único que tendrá acceso a la información del mismo proporcionado por el personal de salud. Transporte y seguimiento. Durante el seguimiento y transporte a una casa de salud, al paciente se lo deberá ir controlando sus signos vitales, así como se lo deberá rehidratarlo al paciente, ya sea por vía oral o por vía parenteral. Prevalencia, epidemiología e incidencia. En todos los países existe la salmonelosis, pero parece tener una mayor prevalencia en áreas de producción animal intensiva, especialmente de cerdos, de terneros y de algunos tipos de aves criadas en cautiverio. En el Ecuador, las enfermedades transmitidas por agua y alimentos están entre las 10 primeras enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, una de ellas la salmonelosis. A nivel nacional tenemos en el 2013 1.129 casos confirmados, mientras que en lo que va de este año tenemos 1.597 casos confirmados. Según las estadísticas, tenemos que en la semana 7 de este año se presentaron más casos, mientras que en la semana 1 se presentaron menos casos, esto a nivel nacional. El grupo de edad más afectado es de 20 a 49 años
y mayoritariamente se presentan en el sexo femenino, como podemos observar. A nivel nacional, en la semana 22, se han notificado 63 casos de infección debido a salmonela, los mismos que en su mayoría fueron reportados por la provincia de Guayas. Con relación a la semana 21, el número de casos presenta una disminución del 12%. Más específicamente, según las estadísticas del Ministerio de Salud, que corresponde a la zona 9, es decir, toda la zona de la ciudad de Quito y parroquias, tenemos que en lo que va del 2014 hasta la semana 24, tenemos 68 casos en relación al 2013, que hubieron 34 casos. Es decir, ha habido un incremento del 100% en lo que va del año. Observamos que al comienzo del año, específicamente en la semana 2, se dio un incremento sustancial con relación a la semana 1. Y si comparamos en el año 2013, en las mismas semanas no hubieron tantos casos. Según los casos y tasas por salmonelosis, por edad y sexo, podemos observar que la edad de mayor incidencia es entre los 20 y 49 años, y hay una ligera diferencia entre mujeres y hombres. Según la incidencia por distrito más afectado y el de mayor riesgo por contagio de salmonelosis, nos damos cuenta que se presentan más casos en el distrito de Chilibulo, Ayoa, que es el más afectado y el de mayor riesgo. Más detalladamente del distrito antes mencionado, tenemos que el Hospital Enríquez Garcés y la Unidad Ambulatoria El Carmen, las que más casos han notificado por salmonelosis. Las salmonelas son bacilos gram negativos anaerobios facultativos. Se agrupan en un género de la familia Enterobacteriaceae, ampliamente distribuido en la naturaleza. No esporulados móviles anaerobios facultativos, al igual que otras enterobacterias, producen ácido sulfídrico y gas que al fermentar la glucosa reduce los nitratos y no produce citocromo oxidasa. Encontrándose con frecuencia en el tracto gastrointestinal de animales domésticos, reptiles, pájaros e incluso algunos insectos. Algunos serotipos como la Salmonella typhi y la Salmonella paratyphi y además la Salmonella sendai son altamente adaptados a los seres humanos y no tienen otro huésped natural conocido. Algunos serotipos también, como la Salmonella Dublin y la Salmonella arizonae, están mejor adaptados a los animales, pero ocasionalmente también pueden infectar a los seres humanos. Clasificación. En el grupo del género Salmonella, antes del año 1983 se agrupaban múltiples especies. En la actualidad, por una gran similitud con el DNA, encontramos entre las especies todas las salmonelas han sido clasificadas en dos subespecies, la Salmonella entérica y la Salmonella bongori. Esta última no constituye un patógeno para los seres humanos. La Salmonella entérica comprende 6 subespecies, cada una de las cuales presenta múltiples serotipos. La mayoría de las salmonelas patógenas para el ser humano hacen parte de una subespecie de la Salmonella entérica. Patogenia. Las salmonelas tíficas. Estas colonizan los seres humanos, por lo que la enfermedad está asociada a estas bacterias. Pueden ser solamente adquiridas a través del contacto con otras personas que tengan fiebre tifoidea o que sean portadores crónicos. Por esto, la infección con frecuencia se adquiere por ingestión de la comida o agua contaminada con excretas humanas. Aunque la transmisión directa de persona a persona es muy rara, se ha demostrado plenamente la transmisión anal-oral,
del serotipo TIFI. Residente en el tracto biliar, alcanza de manera intermitente la luz intestinal y se elimina por las heces, contaminando de esta manera el agua o los alimentos. La fiebre tifoidea continúa siendo un problema de salud global en el mundo. Salmonella no TIFI. A diferencia de las salmonelas tíficas, las salmonelas no TIFI están ampliamente diseminadas en la naturaleza e íntimamente relacionadas con los animales. Por lo tanto, en ciertas regiones geográficas existe una estrecha correlación entre los serotipos presentes en animales y los serotipos encontrados en humanos. Diversos serotipos de la salmonela no tífica han sido implicados con brotes epidemiológicos relacionados con el consumo de huevos, carne y productos contaminados. Los fenómenos que siguen a la ingestión de otras salmonelas están determinados por factores ambientales, el inocuo bacteriano, factores microbianos, la capacidad de invadir a las células epiteliales, la capacidad de multiplicarse en el interior de los fagocitos mononucleares y de residir en las defensivas intestinales y factores de residencia del huésped, efectos del ácido gástrico, movilización rápida de las células fagocíticas y la activación y expansión de los clones de células implicadas en la protección, como son las células P portadoras del gen B gamma. Después de atravesar el estómago, estos microorganismos alcanzan el intestino delgado, donde interactúan con la pared intestinal. Las salmonelas pueden atravesar la barrera de la mucosa directamente o evadiendo los productos de secreción del intestino, el páncreas y la vesícula biliar. Los péptidos antimicrobianos catiónicos agregados por las células de Paneth de las criptas intestinales del intestino delgado representan una segunda barrera contra las salmonelas y otros patógenos entéricos. Después de varias semanas se observa una importante hiperplasia en las placas de Pleyer y necrosis, lo que puede ser el responsable del dolor abdominal característico de la fiebre tifoidea y raros reportes de lo que es la pseudoapendicitis por salmonela no tífica. Historia natural. La intervención del personal prehospitalario cumple una función muy importante, tanto para el traslado como para el manejo de esta patología, ayudando a evitar que esta enfermedad se torne progresiva y evitando que sus complicaciones en una situación de emergencia. Durante el traslado hacia una casa asistencial debemos tener en cuenta todas las medidas y procedimientos a realizar. Uno de ellos son las medidas de protección prehospitalaria para evitar el contagio de enfermedades. Primero, debemos usar siempre que exista la posibilidad de contacto con líquidos de alto riesgo, guantes, batas, ropa impermeable, para evitar la contaminación por salpicadura de líquidos de alto riesgo. Además, debemos usar máscara o lentes siempre que exista la posibilidad de salpicaduras. Debemos considerar contaminado un equipo o insumo cuando tiene contacto con elementos no estériles, además de descartar en bolsas plásticas de color respectivo el material que se desecha al terminar un procedimiento, tratando de respetar la clasificación de los residuos sólidos sanitarios al máximo. Se debe desechar las agujas y otros implementos cortantes en recipientes rígidos no perforables que contengan algún desinfectante adecuado o posterior sean inactivos con algún desinfectante. Nunca debemos recolocar el capuchón de la aguja con ambas manos. Por último, se debe limpiar minuciosamente el instrumental, esterilizarlo y desinfectarlo. Limpiar las superficies potencialmente contaminadas con hipoclorito de sodio al 5% o alcohol al 70%. Debe lavarse las manos antes y después de tener contacto con cualquier paciente o hacer algún tipo de procedimientos.
Prevención y control de la salmonelosis. Los programas de prevención y control tienen como objetivo proteger la salud, procurar la seguridad e inocuidad alimentaria del consumidor y fortalecer el comercio pecuario debido a que la implementación y comercialización recibe mayor respaldo por confianza que genera en toda cadena productiva y de consumo. En la salmonela, las medidas recomendadas para la prevención y control no son tan específicas, debido a la gran cantidad y complejidad de su comportamiento epidemiológico. De igual forma, la variabilidad de la aplicación de estas medidas depende de las exigencias de socios comerciales o de adaptación de la industria de acuerdo a su esquema de producción. Dentro de los documentos generales que se han emitido a nivel mundial para la prevención y control de la salmonela, se destaca el Anteproyecto de Directrices para el Control de Salmonella Campylobacter en la carne de pollo de Codex, la prevención, detección y control de las infecciones de aves de corral por la salmonela. Factores predisponentes. Tenemos el consumo de alimentos preparados sin medidas de higiene, la mala refrigeración de alimentos, el contacto con personas que estén con la enfermedad, la presencia de mascotas como iguanas, lagartijas, lagartos o tortugas, el sistema inmunitario deficiente. Prevención. Vamos a tomar en cuenta envolver las carnes frescas en bolsas de plástico para evitar que la sangre gotee en otros alimentos. Lavar bien los alimentos antes de prepararlos. En caso de tener un familiar con enfermedad, aislar sus utensilios de limpieza, así como cubiertos, platos, etc. En caso de estar en contacto con reptiles, usar guantes para la manipulación y también al momento de manipular sus excrementos. Lavarse bien las manos luego de usar servicios higiénicos. Emplear aguas tratadas para regadíos y en la producción animal. Vacunación. Se recomienda para los viajeros que van a regiones donde la fiebre tifoidea es endémica. Hay dos tipos de vacunas, una oral y otra para administración parenteral, que deben ser administradas 1 o 2 semanas antes del viaje. La vacuna oral requiere refuerzo cada 5 años, mientras que la parenteral cada 2 años. Las vacunas existentes se usan para la prevención de fiebre tifoidea, pero no para otras como la salmonelosis. Control. Tomemos en cuenta la eliminación de desechos y aguas servidas. Reducir el estrés de los animales, de las plantas faenadoras y el transporte. Implementar programas de vigilancia de salmonela por parte de los organismos de control relacionados a alimentos tanto como el consumo humano o animal. Controlar los puntos críticos de control en las cadenas de producción de los alimentos y capacitar al personal encargado de los procesos. Informar adecuadamente al consumidor acerca de los riesgos de la manipulación de alimentos en el hogar y de los servicios de alimentación pública. Costos de la enfermedad. Dentro de estos no se estima un valor específico. Debe tomarse en cuenta el tipo de paciente, la condición social, económica y sobre todo si el paciente acudiera a un centro de salud público o privado. Dentro del sistema de salud público se estima que gasta el paciente entre $90 a $100, mientras que en un sistema privado él llegaría a gastar desde $200 hasta $250. Bueno, compañeros, esto es todo acerca de la salmonelosis. Gracias por su atención.